El aire frío y denso del estacionamiento subterráneo de Beverly Hills olía a cemento mojado y gasolina premium. Un aroma que para Marcus Harrington, de 50 años, era tan familiar como el del costoso traje gris que vestía. Las luces de sodio colgaban débiles, bañando en un brillo amarillento una fila de autos que parecían esculturas de metal pulido, cada uno costando más que una casa promedio. Marcus, con la impaciencia grabada en su rostro cansado, se inclinó hacia el Rolls-Royce Ghost color negro, una máquina que simbolizaba su control absoluto sobre su vida, o eso creía él, listo para un viaje de negocios crucial que lo alejaría una vez más de la frialdad opresiva de su mansión de $30 millones. Su reloj de platina, un adorno más que un indicador de tiempo, marcaba la urgencia de su partida. Al presionar el botón de encendido con una leve irritación, porque en su mundo nada debía fallar, el motor, generalmente silencioso como un fantasma, no emitió más que un clic muerto. Su frustración, una mezcla de rabia contenida y el resentimiento por la interrupción de su orden meticulosa, creció. Revisó el tablero con esa expresión de superioridad técnica de quien jamás se espera ser desafiado por una máquina. Fue entonces, en el silencio denso que siguió a la falla del motor, cuando un movimiento sutil en el asiento trasero del coche capturó su atención. Una anomalía que no encajaba en su meticulosa planificación de la vida. Una esquina de manta de seda color crema asomaba extrañamente por debajo del reposacabezas. Se acercó a la puerta trasera con una mezcla de fastidio y desconcierto, su impecable compostura a punto de romperse. Tiró de la manta y la escena que se reveló lo golpeó con una fuerza inesperada, sacándolo por completo de la lógica de los negocios. Allí, acurrucado como un animal asustado y con los ojos castaños grandes y aterrorizados fijos en él, estaba Ethan, su hijo de 7 años, vestido con ropa de diseñador visiblemente arrugada, temblando incontrolablemente y con lágrimas silenciosas surcando sus mejillas pálidas. El niño había intentado hacerse invisible en el lujo sombrío, un intento desesperado de desaparecer que lo conmovió más de lo que podía admitir en ese instante, pues su propia infancia, marcada por la ausencia de un padre magnate, revivió en un doloroso eco. Antes de que Marcus pudiera articular una sola palabra, antes de que el interrogatorio de un hombre de negocios frustrado pudiera comenzar, el miedo en los ojos de Ethan se transformó en una desesperada necesidad de protegerse, y la mentira aprendida salió disparada de sus labios como un mecanismo de defensa programado. «Papá, yo solo estaba jugando al escondite. Es un juego nuevo que mamá y yo inventamos. Ella dijo que si me perdía, no pasaba nada. Está en el spa, lo juro», susurró el niño, su voz apenas audible, con los ojos implorando que se creyera una historia que no resistía el peso de la verdad. La falsedad de la coartada, el spa, un lugar tan frecuente en las excusas de su esposa, resonó en la fría bóveda de la cochera como un golpe hueco, una melodía desafinada de su matrimonio. Justo en ese momento de humillación y extraña revelación, el clímax emocional se magnificó de forma ruidosa y violenta. El sistema de alarma del Rolls-Royce, hipersensible por el movimiento interno, se activó. Un estridente y agudo bip, bip, bip de sirena llenó el silencio, resonando en el laberinto de cemento y amplificando la vergüenza de Marcus y el terror de Ethan. Este sonido no solo reveló la presencia de ambos en la garaje, sino que también destruyó cualquier vestigio de control que Marcus pudiera haber tenido sobre la escena. Su primer impulso fue un gruñido de rabia, no por el coche, sino por la imperfección y la mentira que su hijo había traído a su vida inmaculada y perfectamente orquestada, reviviendo la sensación de engaño que había sepultado desde su juventud. Marcus no gritó, pero su voz,
controlada y peligrosamente baja, exudaba una autoridad helada y una impaciencia profesional. Ethan, mírame. ¿Dónde está tu madre? Dime la verdad ahora mismo. La gente de mi nivel no juega a las escondidas en autos que valen una fortuna y que tienen alarmas de última generación. Tu madre no está en el spa a esta hora, ni lo ha estado en 8 horas, porque he revisado su agenda digital. ¿Qué te ha hecho prometer que le dirías a tu padre? Inquirió. Su rostro se acercó al niño. Su necesidad de verdad era más intensa que la necesidad de arreglar el coche. Pero al ver la agonía pura en el rostro de su hijo, la punzada de desconfianza fue reemplazada por la punzada más profunda de la duda sobre sí mismo. Un miedo visceral a lo que estaba a punto de descubrir y que pondría patas arriba su matrimonio de 10 años. La mentira que Ethan había intentado mantener se desmoronó bajo la intensidad de la mirada de su padre, y el niño estalló en un sollozo desgarrador. Un sonido de genuina aflicción y abandono que cortó la fría atmósfera más efectivamente que el sonido de la sirena. El llanto infantil se convirtió en una confesión no verbal del abandono materno, un grito por la verdad que Marcus siempre había temido. La angustia del niño era tan palpable, tan ajena a la teatralidad o la manipulación, que detuvo el torrente de preguntas de Marcus. En ese momento, en la penumbra de su riqueza material, se dio cuenta de que su hijo no era el problema, sino la víctima de una conspiración que él, como padre supuestamente vigilante, había permitido que creciera bajo su techo de mármol. Y como si fuera una señal para el inevitable derrumbe de su fachada, el sonido de botas de policía y el destello de una linterna rompieron la oscuridad de la entrada del estacionamiento. La sirena había cumplido su propósito. La sargento Maya Díaz, una mujer de 35 años, con un uniforme limpio y una expresión de genuina preocupación, apareció bajo la tenue luz, ajena al lujo y enfocada únicamente en el código de seguridad que había sido activado. Su presencia, la de una mujer sencilla, sin adornos de riqueza y representando la ley, creó un contraste violento con el escenario de mentiras y opulencia. Marcus, el magnate, el hombre que compraba y vendía verdades en la bolsa, se sintió humillado por la presencia de una extraña que ahora era testigo de la podredumbre emocional de su familia. Si te ha conmovido el miedo de Ethan y la ceguera de Marcus, comenta qué crees que la sargento Díaz debería hacer primero, confrontar a Marcus o consolar al niño. La sargento Díaz, sin inmutarse por el despliegue de coches de lujo o la tensión palpable entre padre e hijo, caminó directamente hacia el asiento trasero del Rolls Royce. Su enfoque no estaba en el auto, ni en el magnate de traje de alta costura, sino en el rostro angustiado del pequeño Ethan, cuyas lágrimas silenciosas hablaban más alto que cualquier sirena. «Hola, campeón, soy Maya», dijo con una voz suave, pero firme, arrodillándose para quedar a la altura del niño y con un gesto que transmitía autenticidad, algo que Marcus no había visto en años. «Parece que has tenido un mal rato. ¿Podrías salir un momento? Quiero asegurarme de que estás a salvo. Un coche tan grande puede asustar, incluso si solo estás jugando». Le ofreció la mano sin mirar a Marcus, estableciendo un vínculo inmediato de confianza con el niño, quien, presionado por la gentileza, titubeó por un instante, pero finalmente aceptó la mano de la sargento. Marcus, al ver la naturalidad con la que la sargento Díaz había manejado la situación y la forma en que su hijo se había apegado a la extraña, sintió un golpe doble de vergüenza y envidia. Él, el hombre que cerraba acuerdos multimillonarios, era incapaz de conectar con su propio hijo en un nivel tan básico y humano. La imagen de Ethan aferrado a la mano de la sargento, su pequeño cuerpo buscando refugio, se incrustó en su mente, recordándole su propia infancia solitaria, cuando su padre, un magnate obsesionado con el trabajo, solo le había enseñado el valor de las acciones y no el de las emociones.
La riqueza de la que siempre había estado orgulloso le parecía, por primera vez, un muro que lo había separado de lo esencial, una prisión dorada que él mismo había construido. La sargento, aún arrodillada, lo ignoró por un momento. Su atención estaba completamente en el niño. «Dime, Ethan», continuó Maya, en un tono confidencial, con la paciencia de alguien acostumbrada a lidiar con el miedo en las calles. «Tu papá dice que tu mamá está en el spa. Pero has estado aquí por mucho tiempo. ¿Sabes la hora a la que vuelve? O quizás tienes mucho tiempo sin verla». Su pregunta no era acusatoria, sino puramente empática, buscando los detalles que el miedo del niño había ocultado. Ethan, sintiendo que la sargento no lo juzgaba, se secó las lágrimas con el puño de su camisa. El niño se sintió, por primera vez en meses, visto y no solo vestido. La presión de la mentira que había guardado por su madre, quien le había enseñado a decir que estaba en el spa para evitar los sermones de Marcus, lo asfixiaba. Ethan miró de reojo a su padre, luego volvió a mirar a la sargento Díaz, y el peso del secreto se hizo demasiado grande para sus 7 años. Ella dijo que estaba con una amiga. Susurró con la voz temblorosa. Pero me hizo prometer que le diría a papá que estaba en el spa. Me dijo que si le contaba la verdad, papá se enojaría y se iría para siempre. Y ella me dejaría solo. Es nuestro secreto, sargento. No se lo diga a mi papá, por favor. No quiero que se vaya, aunque no esté aquí mucho tiempo, suplicó con una honestidad desarmante, revelando el miedo subyacente que lo atormentaba, el pánico al abandono. La revelación no era solo la mentira de la madre, sino la manipulación emocional que ejercía sobre un niño vulnerable, un abuso que se disfrazaba de afecto cómplice. Al escuchar la confesión, la verdad golpeó a Marcus con la fuerza de una traición anunciada, pero ignorada por años. No era solo la infidelidad lo que le dolía, sino la forma cínica en que su esposa, la socialité que él había creído amar, había utilizado la inocencia de su hijo como escudo. El rostro de Marcus se descompuso, la máscara de control cayó para revelar un hombre herido. Recordó a su propia madre llorando en silencio en el salón de su antigua mansión en Nueva York, humillada por la infidelidad de su padre, también un magnate que priorizaba los negocios sobre la familia. La historia se repetía, pero esta vez él no era solo el hijo asustado, sino el padre que había permitido que su hijo viviera bajo el mismo techo de engaño. Marcus se acercó lentamente. Su mirada ya no era de enojo, sino de profunda tristeza y arrepentimiento. Se dirigió a la sargento Díaz, cuya calma inquebrantable lo forzó a la honestidad. «Sargento, le agradezco su discreción. Yo no sabía hasta qué punto la negligencia de mi esposa había afectado a Ethan. Ella siempre ha priorizado su vida social, sus eventos benéficos de fachada y sus viajes. Yo lo compensaba con regalos caros, creyendo que el lujo era suficiente para cubrir las ausencias emocionales, algo que aprendí de mi propio padre. Pero nunca imaginé que llegaría a utilizar la mentira como una herramienta de crianza, destruyendo la integridad de nuestro hijo y poniendo en riesgo su seguridad. Ha sido una ceguera imperdonable de mi parte. He estado más enfocado en adquirir edificios en Asia que en construir una base sólida en mi propia casa», confesó Marcus, la riqueza de su traje en contraste con la pobreza emocional de su declaración. Maya, con una expresión seria, se dirigió por primera vez a Marcus. «Señor Harrington, no estoy aquí para juzgar su matrimonio, solo para proteger a este niño. Ethan no es un accesorio, y la deshonestidad que le están enseñando es una forma de maltrato emocional. Veo un patrón, un niño que teme decepcionar y que ha aprendido que la mentira es el único camino para mantener a su familia unida. Y usted, con todo su poder y su dinero, lo ha dejado solo en esta batalla. Lo que usted tiene que afrontar ahora no es la infidelidad de su esposa, sino la verdad, que la base de su vida familiar es tóxica.
Usted tiene la responsabilidad de romper este ciclo, de enseñarle a su hijo la verdad y la integridad, aunque le cueste todo lo que ha construido en el matrimonio. La sargento no se dejó intimidar por el poder de Marcus, sino que habló con la franqueza de alguien con una sólida brújula moral. La sargento Díaz se levantó y, con el mismo tono profesional, ofreció a Marcus una salida, no para atrapar a su esposa, sino para confrontar la verdad. Señor Harrington, como he manejado casos domésticos similares, le puedo decir que si necesita una prueba de lo que Ethan está diciendo, compruebe la última ubicación compartida del teléfono de su esposa o sus registros de llamadas. Solo haga esto para tener la certeza de que su hijo ha dicho la verdad y no para usarla como arma. Pero, sobre todo, no abandone a su hijo en este momento. Él necesita ver que su padre es un ancla de verdad y no otra persona que lo decepciona. Marcus asintió lentamente, sintiendo que la oficial no era una fiscal, sino una persona que había visto el sufrimiento de Ethan y que lo estaba obligando a despertar de su sueño de prosperidad y falsas apariencias. Marcus se arrodilló, enfrentándose a Ethan, sin importarle que la sargento Díaz fuera testigo de su vulnerabilidad. «Hijo», comenzó con la voz ronca, una voz que no había usado en años. Lo siento mucho por no haberte preguntado antes. Lo siento por haber estado tan ocupado con el trabajo y por no haber notado que estabas asustado. No estoy enojado contigo. Estoy muy orgulloso de ti por haber sido valiente y decir la verdad a la sargento. Has demostrado más coraje del que yo he tenido en toda mi vida adulta. La verdad es siempre difícil, pero te prometo que nunca más tendrás que mentir para mí o para nadie más. Rompamos este secreto juntos, ¿de acuerdo? Y, escúchame bien, tu mamá no te va a dejar. Ni yo te voy a dejar, nunca. El vínculo, forjado en la mentira y el miedo, comenzaba a transformarse en un lazo de verdad y promesas. En ese momento de conexión, la luz de la cochera fue interrumpida por la llegada repentina de la esposa de Marcus, Caroline Harrington, vestida con un vestido de noche que valía miles de dólares, y con un aire de indignación ensayada, entró al garaje como un huracán de falsa inocencia. ¡Marcus! ¿Qué significa esta sirena? ¿Y por qué hay un oficial de policía en nuestra propiedad? ¿Qué le estás diciendo a Ethan? ¿Y por qué estás arrodillado en el piso de cemento, manchando ese traje? Esto es ridículo. La sargento Díaz representa el caos. Ella es una intrusa, y tú estás asustando a nuestro hijo. Espetó Caroline, su rostro una máscara de furia controlada, elocuente en la denuncia, pero totalmente ciega al miedo de su hijo. ¿Qué significa esto, Marcus? Estás interrogando a nuestro hijo de 7 años. Yo estaba hablando con mi abogada sobre mi fideicomiso. Y si no me crees, revisa mi celular. Siempre tengo la ubicación compartida activada. ¿O ya has perdido la confianza en mí?, inquirió Caroline, su voz llena de resentimiento. El conflicto externo, la esposa con su teatralidad, confrontaba el conflicto interno de Marcus, el miedo a la vergüenza pública y la desintegración familiar. La sola idea de un divorcio en Beverly Hills, con la prensa y los abogados, revivía el trauma de su juventud cuando los periódicos destrozaron la reputación de su padre. Pero al mirar a Ethan, que se había acurrucado más cerca de la sargento Díaz, entendió que el verdadero escándalo era el núcleo tóxico que estaba protegiendo. La sargento Díaz se mantuvo firme, interceptando la furia de Caroline. «Señora Harrington, estoy aquí por una alarma de coche que se disparó. Su hijo estaba escondido y asustado. Yo no estoy juzgando, solo asegurando la seguridad de un menor que estaba solo. Su hijo necesita que le digan la verdad, no que lo obliguen a mentir. Mi presencia aquí es su garante. Me quedaré hasta que el niño esté seguro con un adulto responsable y cuerdo. Yo no soy una intrusa, sino una oficial, y no me iré hasta que el bienestar de Ethan esté garantizado.
Si desea discutir mi presencia, llame a mi jefe. No me intimide, dijo Maya con voz plana, su compostura exasperando aún más a Caroline. Marcus, de pie, finalmente tomó una decisión, sintiendo que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única forma de liberar a su hijo. «No tienes que llamar a tu abogada, Caroline», dijo Marcus, su voz ahora tranquila, pero cargada de una firmeza nueva. «La sargento Díaz no es el problema, ni yo. El problema es la mentira que has usado para protegerte. Una mentira que has implantado en la cabeza de nuestro hijo. Ethan no estaba jugando al escondite. Estaba aquí porque tenía miedo de estar solo y temía que si revelaba la verdad, nosotros dos lo dejaríamos. Él nos estaba protegiendo, a ti y a mí. Y la prueba, Caroline, la prueba de tu traición no la buscaré en tu teléfono, sino en los ojos de nuestro hijo, que tiene miedo de su propia madre. El primer obstáculo interno de Marcus, el miedo a la vergüenza, se había disipado, reemplazado por la determinación de proteger a Ethan. Si valoras la honestidad de Ethan y la fuerza de Maya, comenta qué consejo le darías a Marcus antes de confrontar a su esposa en el clímax. Marcus, con una serenidad forzada, que contrastaba con la furia reprimida de Caroline, tomó a Ethan de la mano, asegurándose de que la presencia de la sargento Díaz sirviera de ancla y testigo de la verdad. La escena se trasladó del frío y cavernoso garaje al lujoso hall de la mansión, un espacio con techos de doble altura y mármol pulido, un escenario de opulencia que ahora se sentía más vacío y cruel que el estacionamiento. Caroline, al verse confrontada en un ambiente donde ella creía tener el control total, aumentó el volumen de su acusación, su voz resonando en el silencio como un acto teatral desesperado. «No sé de qué mentira hablas, Marcus. Estás armando un drama por una tontería de niños. Este policía nos está humillando. Estoy agotada de tu obsesión por el control y tu constante ausencia. ¿Quién te crees que eres para juzgarme? Tú no eres mejor que yo. Solo eres un hombre de negocios que paga por mantener su casa en silencio. Me voy a mi habitación, y tú y la sargento resuelvan este circo de mal gusto», declaró ella, intentando finalizar la conversación con un gesto de superioridad social, esperando que Marcus se rindiera ante el temor al escándalo. La sargento Díaz, sin embargo, se interpuso sutilmente entre Caroline y la escalera. Su postura era profesional y no agresiva, pero inquebrantable. «Señora Harrington, no es un circo y no es una tontería. Es su hijo, Ethan, quien tiene miedo. Y no se trata de dónde ha estado usted, sino de lo que le ha enseñado. Las mentiras crean agujeros en el alma de un niño. Y un niño que miente para proteger a sus padres es un niño que está sufriendo un abandono sistémico. La ley no me permite salir de esta propiedad hasta que la seguridad emocional del menor esté fuera de peligro y el conflicto no represente una amenaza. Usted es una amenaza para él. Por ahora, le sugiero que escuche a su marido», espetó Maya, enfrentando la manipulación con una moralidad simple y efectiva, una verdad que desarmó la pretensión de riqueza de Caroline. Marcus ignoró por completo las acusaciones de Caroline sobre su ausencia y su obsesión. Ya no se trataba de quién tenía la culpa en el matrimonio o de quién había estado en qué lugar. Se trataba de un problema moral mucho más profundo, el trauma que se había permitido infligir a Ethan. «No voy a discutir sobre tu ubicación o sobre mi horario de trabajo, Caroline», dijo Marcus, su voz ahora un susurro frío que cortaba más profundamente que cualquier grito. Levantó a Ethan en brazos, un gesto que sorprendió a todos por su inesperada ternura, y se dirigió directamente a su esposa. «Aquí, este miedo, tú lo creaste, lo has usado. Le enseñaste que la mentira es el lenguaje del hogar. Le enseñaste que si dice la verdad, su padre se va. Eso es un crimen peor que cualquier infidelidad o que mi ausencia en las cenas.
Has corrompido su integridad. Has puesto en peligro su salud mental. Y eso, Caroline, es algo que jamás voy a perdonar, porque has roto lo único que no se puede comprar con todo mi dinero, la confianza de mi hijo en el mundo, afirmó Marcus. La intensidad de su mirada revelaba que había cruzado un punto de no retorno. Caroline, impactada por la frialdad de su esposo y el fracaso de su teatralidad, intentó un último asalto a la decencia. Tú no me vas a hablar así. No tienes derecho. Yo soy la que está con Ethan mientras tú viajas por negocios. Yo soy la que lo lleva a la escuela privada y a las actividades. Tú eres el ausente y ahora, por celos, quieres convertir a nuestro hijo en un arma contra mí, usando a esta policía barata. Lo estás traumando más al exponer nuestra intimidad de esta manera, gritó Caroline, su voz ahora quebrada por el pánico de perder el control de la situación y el miedo a la pobreza emocional y material. Fue entonces cuando la sargento Díaz intervino, no para defender a Marcus, sino para validar el sufrimiento de Ethan. Se acercó a Ethan, que estaba en los brazos de su padre, y le habló directamente al niño, ignorando a Caroline. Escúchame, Ethan, tu papá te ama. Lo veo en la forma en que te sostiene ahora. Y las personas que nos aman, las personas buenas, no nos enseñan a mentir para mantenerlas contentas. Nos enseñan a tener el coraje de hablar la verdad, incluso cuando es la cosa más difícil del mundo. Tu valentía para decir la verdad en esa cochera es la cosa más importante que has hecho en tu vida, y me has dado una lección a mí. La verdad es tu superpoder, campeón, no la mentira, y a partir de hoy, tu padre y yo estamos aquí para protegerte, para que nunca más tengas que usar una mentira como un escudo, dijo Maya, usando su experiencia de vida para infundir en Ethan una sensación de seguridad y dignidad, una inyección de moralidad que faltaba en esa casa. El rostro de Ethan, inicialmente marcado por el miedo, se iluminó con una chispa de alivio. Su padre no solo no estaba enojado, sino que estaba a su lado, y una extraña pero buena persona lo estaba defendiendo. La sargento Díaz le había dado permiso para ser valiente. Marcus, sintiendo el pequeño cuerpo de su hijo temblar ligeramente en sus brazos, sintió que el miedo que había cargado desde su propia infancia, el miedo a ser un padre fallido como el suyo, se desvanecía. La única manera de honrar la verdad de Ethan era con la acción. No era suficiente con pedir perdón. Tienes razón, Caroline, dijo Marcus, con un tono decisivo. Estás agotada de pretender ser una madre y una esposa decente. Yo ya no voy a financiar más este engaño. Me has demostrado que tu prioridad no es la familia, sino la imagen. Te has enfocado en la etiqueta, pero has destruido la sustancia. Yo no voy a permitir que uses a mi hijo para cubrir tus ausencias ni tus mentiras. Este matrimonio terminó, ahora mismo, y Ethan se queda conmigo. Voy a iniciar el proceso de divorcio mañana a primera hora, y no solo te negaré el acceso a mi fortuna, sino que lucharé por la custodia total, basándome en el daño emocional y la deshonestidad que le has infligido. Te doy una hora para empacar lo esencial e irte. La sargento Díaz será mi testigo de que no se te ha negado la salida, sentenció Marcus, sintiendo un dolor punzante, pero una extraña sensación de liberación al mismo tiempo. Caroline palideció, dándose cuenta de que la confrontación no era una de sus típicas discusiones. Esta vez, Marcus hablaba desde un lugar de convicción moral, no de irritación de negocios. Su imperio de apariencias se derrumbaba. «Estás loco. No puedes hacerme esto. Voy a llamar a mis abogados». «Me dejarás en la ruina. Esto es una manipulación para quedarte con el dinero», gritó Caroline, y sus palabras, vacías de emoción, se centraron por completo en la riqueza material, confirmando la pobreza de su carácter y la veracidad de la decisión de Marcus.
Marcus se mantuvo firme, aún sosteniendo a Ethan. Llama a quien quieras. Yo tengo todo el dinero, y tú has perdido toda la integridad. Lo que estoy haciendo no es por dinero, es por la dignidad de mi hijo. Ethan se queda en esta casa conmigo, porque yo seré el ancla de la verdad que necesita. Ahora, por favor, vete. La sargento te acompañará. No te preocupes por el dinero. Te enviaré un cheque mañana. Yo te puedo pagar tu libertad, pero tú no puedes pagarle la verdad a nuestro hijo, concluyó Marcus, mirando a su esposa con una profunda decepción. Una mirada que decía que el amor se había ido para siempre. La sargento Díaz, con una profesionalidad impecable, se dirigió a Caroline. Señora Harrington, por favor, lo mejor ahora es evitar más conflicto para el niño. Acompáñeme. Su marido no la está despidiendo, está protegiendo a su hijo. Le garantizo que podrá empacar sus pertenencias. Por favor, ponga fin a esta agonía, dijo Maya, conduciendo a Caroline con un gesto firme. La mujer, derrotada, siguió a la sargento con la cabeza gacha. Su figura elegante y costosa se desvaneció por la escalera principal, dejando a Marcus y Ethan solos en el silencio del gran salón. Marcus bajó a Ethan suavemente al suelo de mármol. El pequeño miró a su padre, con los ojos aún ligeramente húmedos, pero con una confianza nueva y real. Marcus se arrodilló de nuevo, no como un hombre humillado, sino como un padre que renacía. Hijo, te prometo que nunca más tendrás que esconderte o mentir por mí. Estuve ausente, y eso también fue un error. Pero hoy, yo elijo la verdad, y yo te elijo a ti. No importa lo que cueste el divorcio o lo que digan los periódicos, lo único que importa es la verdad que vamos a construir, tú y yo, a partir de este momento. ¿Me das un abrazo de verdad, sin miedo?, preguntó Marcus, abriendo los brazos, sus ojos reflejando la primera emoción genuina que había sentido en años, la esperanza de una nueva vida forjada en la integridad. El abrazo que Ethan le dio fue el más fuerte y sincero que Marcus había recibido en toda su vida. No era el abrazo de un niño que quería un juguete caro, sino el de un hijo que necesitaba un padre. En ese abrazo, Marcus no sintió el peso de sus pérdidas, sino la ligereza de una carga emocional de años que finalmente se había liberado. La soledad que lo había acompañado en cada vuelo de negocios y en cada cena vacía se había desvanecido, reemplazada por la calidez simple de la conexión humana. Había confrontado su pasado, aceptado su fracaso conyugal y había elegido el camino correcto, el camino de la verdad y el amor incondicional. Si te has sentido aliviado por la decisión de Marcus, comenta qué crees que será lo más difícil para él y Ethan en esta nueva etapa. La mañana después de la confrontación en el hall, Marcus no fue a su oficina en la Torre de Los Ángeles, ni tomó el vuelo a Londres. En su lugar, llamó a su abogado para iniciar el proceso de divorcio, dando instrucciones precisas para un acuerdo de custodia total, sin preocuparse por las implicaciones financieras, sino solo por el bienestar emocional de Ethan. Su primera decisión concreta y transformadora fue abandonar la opulencia estéril de la mansión. «Esta casa es un mausoleo de mentiras, hijo», le dijo a Ethan mientras empacaban algunas pertenencias esenciales, «y vamos a construir un nuevo hogar donde el lujo sea el tiempo que pasamos juntos, no el mármol de las paredes». A las 48 horas del incidente, se mudaron a una casa más pequeña, más cálida, en un vecindario tranquilo a 10 minutos de la escuela de Ethan. Una casa con un patio trasero de verdad y no solo con una fuente de mármol. El cambio fue visible y radical. Marcus, el magnate obsesionado con las fusiones y adquisiciones agresivas, se transformó en un padre que aprendió a cocinar platos sencillos y a menudo fallidos,
y que dejó de revisar el mercado de valores a las 7 de la noche para ayudar a Ethan con su tarea de matemáticas. Había contratado a un psicólogo infantil para ayudar a Ethan a superar la culpa y el miedo a la mentira, pero se dio cuenta de que la mejor terapia era su presencia constante y su honestidad radical. Ethan comenzó a florecer. Sus ojos dejaron de tener esa mirada de terror constante. Aprendió a expresarse sin miedo, a cometer errores y a admitirlos. El niño, antes reservado y nervioso, se convirtió en un niño más hablador, que incluso se atrevió a pedirle a su padre que dejaran los juguetes de diseñador a un lado para jugar con una simple pelota en el jardín. Marcus, al observar a su hijo jugar con una alegría que nunca antes había visto, se dio cuenta de que el verdadero valor de su vida no estaba en su portafolio de inversiones, que superaba los 800 millones de dólares, sino en la confianza que Ethan depositaba en él. Entendió que el éxito en los negocios era un espejismo si fracasaba en el papel más importante, el de padre. El divorcio con Caroline fue largo y costoso, tal como lo había predicho, lleno de acusaciones públicas y titulares de prensa. Pero Marcus lo sobrellevó con una dignidad inusual, protegiendo a Ethan de los detalles sórdidos, manteniéndose firme en la verdad y en su enfoque en el bienestar del niño. Un año después, Ethan no solo era un niño más seguro y feliz, sino que Marcus había reestructurado por completo su empresa. Había delegado las operaciones diarias a sus socios más confiables y había fundado una división de inversión centrada en la rehabilitación de vecindarios y la creación de viviendas asequibles, una decisión que sus colegas consideraban una locura sentimental. Marcus se había dado cuenta de que su dinero podía ser una herramienta para construir no solo imperios corporativos, sino también estructuras sociales que promovieran la integridad y la seguridad, valores que había redescubierto en la pequeña cochera de su antigua casa gracias a un niño asustado y a una sargento incorruptible. 3 años después, el sol de la tarde bañaba el anfiteatro de la Academia de Policía local, donde se celebraba una ceremonia de reconocimiento para la policía comunitaria. Marcus, con el pelo un poco más canoso y un traje menos rígido, se encontraba en la primera fila no como el donante principal, aunque había financiado gran parte del equipo nuevo del distrito, sino como un invitado humilde y agradecido. A su lado estaba Ethan, ahora de 10 años, un niño alto, con una sonrisa amplia y una confianza palpable, que vestía un sencillo suéter de lana en lugar de ropa de diseñador, y que hablaba animadamente sobre su proyecto escolar de ciencias, una demostración que marcaba una nueva etapa de seguridad personal. La sargento Maya Díaz, ahora ascendida a teniente, subió al escenario para ser homenajeada por su trabajo en la comunidad y su compromiso con la protección de menores en situaciones de vulnerabilidad. Ella, con su uniforme impecable y su rostro lleno de autenticidad, aceptó la placa con una modestia que desarmó a los presentes, recordando a Marcus la noche en que ella lo había forzado a confrontar la verdad en la penumbra de su garaje. Después de la ceremonia, Marcus se acercó a la teniente Díaz, con Ethan a su lado. La presencia de Ethan, que ya no se escondía detrás de él, era el testimonio más poderoso de su propia transformación. «Teniente Díaz», comenzó Marcus, su voz cargada de una emoción que nunca hubiera mostrado 3 años antes. «Quiero agradecerle de nuevo, no como un inversor, sino como un padre. Usted no solo descubrió una mentira esa noche en la cochera, sino que me salvó de una vida de engaño y, lo más importante, salvó a mi hijo de la deshonestidad. Me enseñó que la verdadera riqueza no es lo que se acumula, sino la verdad que se cultiva. Mi hijo está a salvo, feliz y honesto, y eso es un mérito suyo. Y mi vida, por fin, tiene un propósito real, algo que no tiene precio en mi mercado». Maya sonrió
mirando a Ethan y luego a Marcus. Señor Harrington, yo solo hice mi trabajo. Usted fue lo suficientemente valiente para escuchar la verdad de su hijo y actuar en consecuencia. El verdadero coraje no es hacer un trato, sino admitir un error y cambiar de rumbo. Su hijo es una prueba de que la integridad es la mejor herencia que un padre puede dejar. La mentira fue la pobreza que él vivió, y la verdad que usted eligió es ahora su mayor riqueza, dijo Maya, y su simple frase encapsuló la moral de la historia, la superación de la pobreza emocional a través de la conexión humana. Ethan se acercó a Maya y con un gesto de genuina inocencia y confianza le entregó una pequeña figura de arcilla que había modelado, un niño sonriendo. Teniente Díaz, este soy yo ahora, sin miedo. Gracias por enseñarle a mi papá que la verdad es mejor que el escondite, dijo Ethan. El niño, al cerrar el ciclo de su propia mentira con un acto de honestidad y gratitud, demostró que la lección se había aprendido. Marcus sonrió a su hijo, sabiendo que, aunque había perdido una esposa y millones en el divorcio, había ganado algo mucho más valioso: la verdad en el corazón de su hijo y la oportunidad de ser, por fin, un hombre de integridad. Había encontrado la riqueza que realmente importaba. Esta historia sobre la importancia de la integridad tocó tu corazón. Creemos que la verdad es la mayor herencia que podemos dejar. Deja tu comentario aquí abajo y suscríbete al canal para no perder más relatos poderosos de superación y conexión humana. Tu historia y tu opinión también importan. Juntos, valoramos lo que realmente tiene valor.